trabaja mucho con la metodología cuantitativa. Entonces viene un experto economista y le dice, como dice el gráfico, estamos muy bien. Ahí dice. Entonces ustedes tienen que creer que está bien porque el gráfico lo dice. Por eso yo no traje gráfico en realidad. Porque tendría que decirle, estamos bien, mire, léanlo. Anoten lo que estamos bien y sean felices. No, no es así la cosa. El problema está en que no tenemos un desarrollo de la metodología cualitativa real. No digo que sea cualitativa solamente el estudio de campo, el estudio de casos. No. ¿Y qué quiero decir con esto? Entonces, por eso que te pasé estas preguntas. Yo quisiera que por lo menos podamos desarrollar un par de preguntas de las 13 que envié para acá, porque algunas tienen que ver con el tema metodológico. Entonces yo los invito a que elijan las preguntas que tienen que ver con el tema metodológico y lo analicemos. Y ahí les explico a dónde quiero llegar con eso. Veamos, ¿qué es la filósofa la lee o la historiadora o el amigo? ¿Ah? El coordinador. Tú eres el coordinador académico. El coordinador. ¿Empezamos? La primera. ¿Cuál? No, vamos leyéndoles cuáles son y ustedes eligen. Sírvanse nomás, hay 13. Así como las galletas, hay 13 preguntas, ustedes eligen 2 y listo, se las comen. Bueno, que hay una que está más o menos respondida ya. La política pública debe ser nacional. Bueno, Ya perfecto. está más o menos vista. Ya. Leamos algunas de las preguntas o leámoslas todas y vemos con cuál se quedan. A ver, leámoslas. ¿Cuál es la primera? Dice, ¿qué opina usted de la afirmación la economía es el fundamento de toda política pública? Perfecto, ahí tenemos algo. ¿Mm? Vamos con otra. La segunda, establezca la diferencia entre política y poder. Ese es un tema que... Ahí tenemos otra. Ese Sí. ya es, Ah, eso ya es... Ahí ya nos vamos metiendo. Es que Ya. el problema del poder y la teoría del poder, pues, es un temazo que realmente merece muchas cosas. Merece análisis. Porque la política, bueno, son caminos. Claro. Y el poder es mantener ese Sí, poder, esa capacidad de decisiones. totalmente. ¿No? Totalmente. Entonces, Totalmente. la verdad es que es súper interesante. Claro. A propósito del poder, y esto entre paréntesis nada más, como esa es una palabra tan seductora, el poder. Yo siempre me acuerdo de Nietzsche, cuando decía que el poder era voluntad de vivir, ¿no? Entonces, el poder tiene que ver con aquel sujeto que está mal, trata de conquistar el poder. Por ejemplo, ustedes ven los ministros de la corte, los diputados, los senadores, los milicos, los pacos, son gente que al final están causándole grandes daños a la sociedad, o están robando. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué le pasa a este tipo? Entonces, es que necesita voluntad de vivir, no tiene los medios para vivir feliz, a lo mejor es muy aburrido, no sabe contar chistes, no sabe viajar, no sabe bailar, no sabe cantar, qué sé yo, entonces tiene que robar para que alguien lo haga por él, ¿no? Y por eso se toma el poder. Eso siempre me acuerdo de Nietzsche. Veamos otra pregunta. Ya. Bueno, la leyó recién la 3, la política pública debe ser nacional. Ya. La 4, ¿qué variables cuantitativas considera usted para elaborar una política pública? Bueno, Muy interesante. eso es muy interesante porque tiene que ver con la primera pregunta, que está asociando la política pública a la economía. Exacto. Entonces la economía te van a decir oferta y demanda, ve el gráfico, vamos bien, y listo. Y con esto todos tenemos que estar contentos. Ya, veamos la otra pregunta. ¿Qué inconvenientes ve usted para la política pública en el siglo XXI? Eso va a quedar para la segunda pata, pero va por ahí. Siguiente, ¿qué rol juega la política criminal en la política pública? A ver si ya el problema del barco de los ríos. Ese es el problema mío. La siguiente decía, a su juicio, ¿cuáles serían las causas de la corrupción?
está mala, ¿no? La debilidad del hombre. A ver. Tu amiga filósofa se puede quedar un poquito. Allá. La siguiente dice, ¿cuál es el papel de la política pública en el trabajo? ¿Cuáles carencias tiene la educación como política pública? Ahí les tiro la pelota a ustedes, que son los docentes. La siguiente, ¿la política pública debe ser regional? ¿Qué variables intervinientes deberían considerarse en la elaboración de una política pública? Bien. ¿La política pública debiera ser comunal? Y señale y desarrolle 3 variables cualitativas que debieran considerar las políticas públicas. Bueno, a ver, vamos a partir un poquito, como decía Trotsky, un desarrollo desigual y combinado. Desigual y combinado, ¿ah? Porque si no va a quedar muy estructurado. Vamos a partir por cuál pregunta le interesaría partir, porque nos vamos a meter en el tema metodológico. A mí me llama la atención entre la 4 y la 12, que tiene que ver con variables cuantitativas y las 3 variables cualitativas. Bueno, a ver, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Cuando ustedes estudiaron metodología, me imagino que les hablaron de las variables cuantitativas y las cualitativas y qué sé yo. Entendiendo que la política pública intenta resolver el tema de la felicidad, vamos a llegar a Aristóteles al tiro, ¿cuáles variables? Primero veamos las cuantitativas, están interviniendo en que eso no se esté logrando. ¿Cuáles creen ustedes? ¿Qué es lo que ha fallado en la economía? ¿Qué ha fallado en lo cuantitativo? ¿Cuáles creen ustedes? Desde el punto de vista cuantitativo, yo creo que cuando se hacen las políticas públicas se toman datos duros sin ver cómo el... Sin música. Entonces, claro. Perfecto. Cantidad de población, cantidad de, por ejemplo, a nivel de educación, cantidad de escuelas, cantidad de alumnos, cantidad de recursos. Muy bien. Y todo pasa siempre como por el recurso. ¿Qué recursos hay para distribuir? Muy bien. Entonces nos vamos a ir directamente a las cualitativas. ¿Cuáles serían las cualitativas? Eso que tú dijiste es como para hablar del carro a algún funcionario público que nos presente un gráfico y nos hable de la población y de que si las personas son casadas o solteras, que si son mayores de edad, que si llegaron hasta el primero medio, que si, bueno, no, eso ya no, eso está muy estrillado. Con eso hay que parar el carro a los funcionarios públicos que nos dicen cómo va la cosa, ¿no? Eso ya no hay que creer, no hay que comprarlo mucho. Pero vámonos con unas cualitativas al tiro, a ver. Yo creo que tiene que ver también, por ejemplo, en lo cualitativo, las expectativas de la población, las necesidades reales, los objetivos de vida, que tiene que ver con lo que se trata de desarrollar más a nivel profundo a través de la educación, por ejemplo. ¿Cuáles son los objetivos más allá? Simplemente cuantificar en cantidad de escuelas, cantidad de niños egresados, sino que como las metas reales, la calidad. Ya. Oye, yo quisiera hacer un experimento. Hablemos de la voy a hablarles de una especie de la política pública que es muy necesaria en estos tiempos, que es la política criminal, como las formas que tiene el Estado de prevenir o reprimir la ocurrencia de delitos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo ha influido esa política criminal, o cómo está influyendo, o qué le falta para resolver el tema delictual a través de la educación, lo que los funcionarios públicos llaman grado de instrucción, le llaman ellos, en sus informes. Por ejemplo, Carabineros de Chile, cuando dice, a ver, vamos a sacar el perfil criminal de los que roban autos. Entonces dicen, bueno, mire, grado de instrucción tal, sexo tal, estado civil tal, y se preocupan de esas cositas. Supongamos que
que hubiese un funcionario público acá de las Fuerzas Armadas diciéndonos que el grado de instrucción de los delincuentes que roban vehículos o de los delincuentes que roban bancos, qué sé yo, es tal. ¿Qué le dirían ustedes cualitativamente? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Supongo tú que yo digo, el grado de instrucción de los que roban autos en la comuna de Recoleta es de primero medio en un 30%. Algunos con enseñanza básica incompleta en un 50%. Y les doy y los mareo con puros porcentajes. Y después les digo que ahí lo dice. Y con eso ustedes tienen que irse convencidos. ¿Qué análisis cualitativo creen ustedes que es necesario hacer frente a esas variables cuantitativas a las cuales nos tienen acostumbrados nuestros administradores de la cosa pública? Por ejemplo. Y ahí entramos. ¿De qué familias proceden? Sería importante. A ver, muy bien. ¿Qué familias? Muy bien. Muy bien. El origen, la realidad que vivieron, de qué Factor sociocultural. Factores socioculturales. Sí, todo lo que tiene que ver con lo no cuantitativo. Claro. Ah, no. Claro. Ya. Como la realidad que vivieron, de dónde vienen, dónde estudiaron, en qué realidad. Ya. ¿Dónde estudiaron? Y dentro de la pregunta cualitativa, ¿dónde estudiaron? ¿Qué preguntarían ustedes? ¿Qué variable? Porque la idea ahora es, y vamos a hacer el siguiente ejercicio, en inteligencia criminológica, no inteligencia de la CNI, ni de las cuestiones, criminológica, seria. Se habla de la desagregación de las variables, es decir, hacer explotar la variable. Yo tomo una mega variable, por ejemplo, nos vamos a quedar pegados un poquito en el grado de instrucción, por el tema de la educación, y la vamos a hacer explotar la variable. ¿En qué parte la podemos hacer explotar la variable educación, grado de instrucción, para determinar perfiles criminales? A eso creo yo. Sumate tú que yo digo, les vuelvo a repetir, el grado de instrucción de aquellos que cometen delitos de cuello blanco, supongamos, para no hablar siempre de los delitos comunes, es de enseñanza media completa y más. El 90% tenían puros 6 y 7. Y la familia era católica, iban a misa todos los días. Y sin embargo, se convirtieron en delincuentes. Entonces hay que hacer un análisis sobre eso. Porque tenemos que hacer una prospectiva para ver si podemos hablar de prevención delictual. Entonces, si ustedes tuvieran que hacer un análisis sobre eso, ¿qué variables cualitativas intervinientes habría que considerar? Hay un montón de variables ahí. A ver, maestro. ¿Cómo cuál? La cosa cultural, la cosa de hábito, la cosa... Ahora, cuando tú le Proyección es un meta. No. Cuando variables, son variables que inciden naturalmente en cuánto se llama, en la vida misma, ¿no? Sí, porque a lo mejor la persona estuvo justo en el momento y en el lugar equivocado y cometió lo que tenía que hacer. Puede ser. O lo hizo. Puede ser, Claro. puede ser, claro. Es decir, cuando hablamos de variables, nosotros tenemos que las variables cuantitativas y las variables Sí, pues sí, cualitativas. estamos viendo las Y la cualitativas. variable cualitativa tiene que ver justamente con lo que la persona llegó a hacer. Por eso. ¿Ah? Así es. Y esa variable naturalmente va a influir en la toma de decisiones. Absolutamente. ¿Mm? Te están diciendo que tiene buen rendimiento. No, si no importa que tenga Van a buena los misa, estudios, son que van a misa, casados. que son católicos. ¿Cuál puede haber sido el factor que lo llevó a eso? El factor hay, porque cuando hablamos nosotros, ¿no es cierto?, de buen rendimiento, porque hay gente que rinde bien, po. Sí. Los hijos, por ejemplo, de los poderosos que tienen grandes empresas, son delincuentes, po.
Es que no nos damos cuenta. Pero que eso viene de familia en todo caso. Pero es que, por eso escúchame. las aspiraciones, Déjame, que esto tiene, esto de cuello y corbata, son realmente unos ladrones porque le roban el salario a los trabajadores. Disculpa que ahora que mencionaste el concepto ladrón de cuello y corbata, que ese es de cuello blanco, se el dice. cuello blanco, es de Emilio Sutherland, un sujeto que se dedicó a analizar a los delincuentes empresariales. Pero le voy a agregar... ¿El mismo apellido del tío Emilio? Sí, le voy a agregar el delincuente de cuello celeste, ese es de Klinar, y ese se refiere a los delincuentes políticos, porque eso están pasando colados. Mientras se habla de cuello blanco, los políticos pasan piola. Claro. Así que anótenlo por ahí. Cuello celeste. Cuello celeste. Mira. Ahora hay que llamar a todos los ministros de delincuentes de cuello celeste, a los diputados de cuello celeste, no tiene nada que ver con cuello blanco. Pero imagínate Lubilla, pues. Bueno, ¿Qué es lo que hace Lubilla? ¿Ah? El Lubilla, ¿no es cierto?, reconoce, ¿ah? Pero en el momento él no, pues, le echó las maldiciones al Camilo, ¿no? sí, Le echó pero resulta que después sí persiste en lo mismo, que no, son las autoridades de Carabineros, que no hay que tocarlas. Claro, por supuesto. A Catrillán que estás refiriéndote. ¿Ah? A Camilo Catrillán. A Camilo Catrillán. acá, Claro. Sí, la cosa es que nosotros acá tenemos una visión muy sesgada. por supuesto, por Esa supuesto. es la visión que te deja El el ladrón- ver nomás, porque te da... El ladrón que te roba un pollo, que te roba un pan, ¿ah? Va preso. Ese va preso. Claro. Pero de cuello y corbata. Imagínate qué ha pasado con todo lo que de la Sokimich. Ahora el Lavín, el otro, ¿cuánto se llama? El otro, el compañero de Lavín, el Wagner. empresario. No, Ah, Len. No, tú decís Ponce Leró. No, El de la estatua. Ese otro. El de la estatua. Ese amigo de Piñera. Entonces, esos gallos, la verdad es que salen en gloria y majestad y nadie le dice. Claro. Lo mismo pasa con el cura que lo echaron, pues. Ah, sí. El que se Pero fue resulta al que país, el cura nunca estuvo en la y tú le cárcel. echaron. El cura hizo tantas barbaridades. Y la iglesia, pues. Y aquí está, mira, que una cosa que es muy importante. Todos los colegios de religión, todos los colegios, los maristas, todos los curas, han hecho barbaridad y media. Porque aquí estaba justamente el Esati, estaba el Errázuriz, estaba este famoso, ¿cómo se llama? El malo de la Caradima. película, Caradima, Bueno, estaba el Keller, que ahora lo echaron, y eso han hecho pero barbaridad y media. Sí, pues era de ¿Y la corrupción? Fundación. ¿Cuántos, San Diego? Y son variables, ¿sabes? bueno, qué bueno que lo reconozca como variable. Porque resulta que justamente ese es el conocimiento que tenemos que enfrentarle a aquellos que están administrando la cosa pública. Que consideren esas variables intervinientes. Por ejemplo, si alguien dice el grado de instrucción de la gente corrupta es magíster y doctorado, perfecto, ni un problema. Entonces ahí viene la desagregación de la variable. A ver, espérate un poquitito ahora, pues vámonos más para atrás. Llegamos desde la enseñanza básica y le preguntamos ¿en qué colegio estudió? Los maristas, como decimos. ¿En qué liceo estudió? En tal parte. Se vienen las preguntitas, los detalles. Oye, el director de ese liceo era masón, bombero, era católico, era ateo, Radical. era radical, era fascista, qué sé yo. Bueno, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso. A nivel de supongamos que hablemos de mujeres entonces, porque las mujeres también se corrompen.
Lombroso decía que la mujer no delinquía. Esa es la criminología médica, de hace como 200 años. La mujer no delinque, decía él, porque la mujer se prostituye. Esa es la elección de la mujer, esa es la diferencia entre la mujer y el hombre. Bueno, la cosa es que cuando ustedes hacen estos análisis críticos, y crítico en el sentido kantiano, es decir, en el sentido de análisis, no crítico de criticón, de pelador, no, estamos hablando de análisis. Ustedes tienen que hacer explotar la variable y decir, por ejemplo, a nivel de los perfiles de las mujeres delincuentes corruptas, supongamos, bueno, ¿dónde estudió? En la escuela no sé cuánto de las Marías, porque casi todas estas son, porque alguien María. con la Virgen son Marías. María Auxiliadora. María Auxiliadora. Entonces, digo, bueno, la primera pregunta entonces, María Auxiliadora. claro, Santa María. Santa María. también, Pero no, pues ese colegio es de profesores, pero esto es regentado por la monja. Pues. María Auxiliadora, claro. regentado, pues sí, es Ya. el regente. Entonces ahí habría que preguntar en forma más específica Y se me equivocaba para nada. si los directores o las directoras de estas instituciones eran homosexuales o lesbianas. Habría que dejar la pregunta hecha. Y como seguramente la respuesta del funcionario público va a ser, pero ¿cómo se atreve usted a preguntarme eso? Digo, claro que me atrevo, investiguemos. Y lo digo, Pero ahí se podía investigar. Pues. Si es público se puede investigar. por Por supuesto. Sí, eso no vendría privado, siendo no. parte de la vida privada de cada uno. ¿Mm? Sí, en parte. Sí, No, porque pero- si Sí, tú vas- que a mí me Sí, tomó porque- también como a discriminación. Sí, porque si tú vas a tener un cargo, ¿cachai? Independientemente sea homosexual, o sea lesbiana, o sea un pony, no tiene nada que ver con el cargo que está tomando. Así que- Claro, pero es que no es para la descalificación de la persona, al No, mira, contrario, hay al una- contrario, es para determinar Perfil. el perfil y la orientación que le va a dar al colegio. Puede Ya. ser budista, puede ser lo que quiera. Ya. No es una crítica, no, No, es, no, di- no, tal- Lo no que es pasa- discriminarlo, no, al contrario. Lo que pasa es que ¿por qué nosotros hablamos tanto de educación pública, gratuita, y educación particular, pagada, Mm, ahora subvencionada? Porque justamente ahora se está descubriendo todo lo que pasa con los curas y las monjas. Pues. ¿viste? Claro, pues si antes nadie decía nada, pues. Claro, Y este cura, el Caradima, pues, tenía cara dura, pues, y claro. se aprovechaba de los cabros, pues. Y no, y se iba con un grupo de gente. Pero que tienes que pensar que antiguamente también la gente era más ingenua, que no sé, el cura lo tocó, no, ya tiene una bendición. Supuesto. También puede ser la gente. Y ahora por último tiene un poco más que pensar, o sea, Claro. ya por último quedan con la duda, ¿habrá sido bueno o habrá sido malo el toque de agua que le pegó? Mm, Y todos Roberto, los lo que puris, pasa- y todos los puris, todos los no son Lo- tan malos, así que... Lo que pasa, Roberto, claro, es que aquí, ¿no es cierto?, generalmente todo lo que es de tipo confesional tiene sus yayas, po. ¿Y quién veía esa? Pero si el cura acá, ¿cuánto se llama? El Papa. Bueno, Juan Pablo II, el Francisco. No, Francisco, el Ah. Pancho. Oye, resulta que Francisco tuvo tantos líos en Estados Unidos, en Australia, acá en Chile, ya